corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, sepamos rectamente y gocemos siempre de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Muy bien. Eh, Nuevamente pues les mandé la hojita tarde, pero creo que ayer les adelanté de qué iba a hablar, así es que creo que sí sabían que íbamos a hablar del perdón. Sí, señor. Nosotros en el alma somos como en el cuerpo, igualitos. O sea, digamos que nosotros somos todavía muy platónicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando digo platónicos me refiero, Platón fue un filósofo, bueno, supongo que todos, bueno, estoy suponiendo mal, ¿no? Bueno, pero les voy a decir, yo, Platón era un filósofo que, que dividió la realidad en dos, una realidad que se llamaba el mundo de las ideas y otra realidad que era este mundo, que para él era un reflejo de ese mundo de las ideas, que era una realidad, o sea, todo lo que estaba allá era verdad y esto de acá era una sombra. Entonces todo lo material, lo físico era una sombra de ese mundo de las ideas. Digamos que la iglesia en la Edad Media tomó un poco del platonismo para tratar de fundamentar la teología y esas cosas, pero nosotros nos quedamos como con ese rezago de dividir como nuestro cuerpo y nuestra realidad en dos y pretender creer que el funcionamiento propio del alma tendría que ser de otra manera distinta al del cuerpo. Y no porque somos una sola realidad, somos una unidad, somos un solo fenómeno, digámoslo así. Fenómeno me refiero al término científico, no de fenómeno porque haya algo malo en nosotros. Entonces somos una sola realidad, un solo complejo, un complejo, una unidad de muchas dimensiones, una unidad de muchos ámbitos y que funcionamos de la misma manera. Entonces, cuando nosotros nos golpeamos, pues se nos hace un chinchón o nos herimos, nos sale sangre, no sé, nuestro cuerpo se afecta, se daña, se enferma porque comemos algo, porque nos dedicamos a comer algo durante muchos años. Entonces, por ejemplo, el azúcar nos da diabetes, o qué sé yo, las grasas nos encienden el colesterol. Bueno, el chiste es que nuestro cuerpo se enferma y nuestra alma también se enferma. La diferencia es que nuestro cuerpo se enferma por un alimento, por algo tóxico, por un virus, por ejemplo, como ahora en la pandemia. Y, y nuestra alma, en cambio, se enferma porque recibe palabras, frases, gestos de otros que hieren palabras, gestos, actitudes, comportamientos que otros muestran hacia nosotros y que de alguna manera u otra nos hieren, obviamente, y muchas veces nos hieren y nos lastiman de tal manera que hacen llagas profundas en el alma, o sea, profundas, son tan profundas que somos capaces de guardar esas heridas por toda la vida, o sea, por toda la vida, o sea, podemos morirnos y seguimos sintiendo esa herida como si nos la hubieran hecho ese mismo día, aunque hayan pasado cantidad de años, seguimos sintiendo la misma herida. Pero como digo, como nos olvidamos que la realidad de nuestro ser funciona como una unidad y que por lo tanto, así como nosotros nos enfermamos, vamos al médico, el médico nos receta unos medicamentos, entramos en un proceso de curación, nos dan un tratamiento, qué sé yo, entonces nos vamos curando. Si tenemos una herida, nos cortamos, pues nos ponen puntos, nos echamos
mertiolate, bueno, qué sé yo, nos ponemos una curita, o si es una herida más grande, pues nos tomamos el tiempo para recuperarnos, nos dan antiinflamatorios, que no nos infectemos, bueno, qué sé yo. Pero en el caso del alma, nos herimos y creemos que nosotros solos lo logramos, o sea, que eso es una vaina que yo me hiero y yo solo voy a salir y yo solo voy a curarme y yo solo voy a sanarme y yo solo o yo sola, o sea, y no, de la misma manera que necesito un médico para poder curar mi cuerpo, de la misma manera necesito el acompañamiento de un guía espiritual o, en este caso actual, porque hoy en día es muy actual, la compañía de un psicólogo, la compañía de un coach, para que yo pueda ir verbalizando mis heridas y a la vez que voy verbalizando mis heridas, yo ir sanando y cicatrizando aquello que me ha dolido tanto, aquel gesto, aquella palabra, aquella calumnia, aquella difamación, aquel chisme, aquel engaño, aquella mentira, cualquier cosa. O sea, yo tengo que ir verbalizando para ir cicatrizando y lo tengo que hacer con alguien, con alguien. Si no soy tan creyente, pues lo tengo que hacer, vuelvo a repetir, con un psicólogo, entrar en una terapia real para poder yo hacer una catarsis acertada de lo que está pasando dentro de mí y desde esa perspectiva, pues ir sanando. Pero si soy más creyente, pues buscar la ayuda espiritual, hacer unas confesiones bien hechas, eh, hacer una, hacer una guía espiritual, qué sé yo, chévere, para poder yo ir cicatrizando todo eso que está pasando dentro de mí. Si ustedes me preguntan quién pudiera hacer un mejor trabajo, el psicólogo o el director espiritual, yo podría decir que el psicólogo puede ayudarles, pero también el director espiritual. Muchas veces el director espiritual puede hacer obviar al psicólogo. Eso depende digamos, de la, no sé, de la preparación del director espiritual, de la pasión del empoderamiento que le haya puesto a su, a su profesión de guiar, de pastorear, qué sé yo. Puede obviar el psicólogo, pero en otras ocasiones, pues no lo tiene, entonces hay que apoyarse en el psicólogo, pero también hay que apoyarse en el director espiritual. Entonces, desde esta perspectiva se puede decir que si me voy a la dirección espiritual, puedo obviar al psicólogo, pero si voy al psicólogo, no puedo obviar al director espiritual. O sea, es preferible tener psicólogo y director espiritual, pero no solamente psicólogo. Para poder tratar, para poder tener un acompañamiento asertivo, acertado en mi proceso de sanación y de curación de todo ese conjunto de heridas que yo he ido recibiendo a través de los años. Y a veces es importante la verbalización porque a veces nosotros tenemos conciencia de ciertas cosas que nos han herido, pero dentro de ese proceso de verbalización, de catarsis, de desahogamiento, vamos evidenciando heridas que no habíamos identificado antes. Por eso es importante hacer ese ejercicio. Algunas veces la confesión de vida ayuda como a ir estructurando ese conjunto de experiencias negativas que han ido generando en nosotros dolor, que han ido generando en nosotros un desangramiento en el alma, o también cosas que no solamente están desangrándose, sino que se están pudriendo. Por ejemplo, una persona que es amargada, una persona que parece fosforito, ¿no? Ante determinadas situaciones, una persona que no se le puede decir como algo porque inmediatamente explota, es una persona que tiene algo que está muy, pero muy podrido dentro. Perdón que utilice la palabra, pero es que cuando nosotros no hemos sanado heridas, cuando nosotros no hemos curado esas heridas, nosotros realmente estamos muy, muy enfermos del alma, pero muy, muy enfermos. Y vuelvo a repetir, los gestos, o más que gestos, las pruebas de esa
putrefacción o de esa herida que está allí, se denotan en una amargura, se denotan en una irritabilidad, se denotan en una bipolaridad. Miren, hace algún tiempo nosotros estábamos como pensando en estas cosas y en un retiro que yo tuve, eh, se hablaban de este tipo de enfermedades, de por qué hoy en día que la bipolaridad, que el síndrome de no sé quién, que el trauma de angustia de no sé cuándo. Bueno, el chiste es que hoy la psicología nombra de una manera como tan técnica un conjunto de desórdenes emocionales y no sé qué. Y nosotros dentro del retiro concluíamos que esa, digamos, como explosión de enfermedades a nivel psicológico no es otra cosa que, que la no sanación de ese conjunto de heridas que uno va cargando en la historia. O sea, que el ser humano se niega a sentirse. Uno de los factores para negarse a perdonar o perdonarse uno mismo es el orgullo. El orgullo es terrible porque hace que la persona se ciegue y por eso muchas personas se sienten contentas cuando un psicólogo le dice, no, lo que pasa es que tú tienes un síndrome de doble no personalidad que decae ¿cómo se llama esto? Como en la paranoia o en la melancolía, así es que es normal, eso sufre cualquier persona. Entonces, claro, la persona dice, ay, sí, entonces estoy enfermo, tengo una enfermedad psicológica, es que a mí el psicólogo me diagnosticó, ta, 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 ta. Yo lo digo porque a veces se llegan a confesar, lo que pasa es que fue el psicólogo y el psicólogo me dijo que tengo esto y uno escucha como la enfermedad, como dice, wow, o sea, tan técnico y uno lo escucha la confesión y dice, no, lo que le pasa a esta persona es que no ha perdonado en su vida, porque uno escucha la historia y ellos dicen lo que pasa es esto, lo que pasa, y uno termina diciendo, wow, o sea, esta persona es tan orgullosa que prefiere la respuesta que le dio el psicólogo a decir, oye, o sea, yo estoy herido porque me dijeron hijo de tu madre hace 10 años y me lo dijo mi mamá enfrente de todo el mundo. Y desde eso no puedo perdonar a mi mamá, pero me cuesta admitirlo, o sea, me cuesta decir yo tengo que perdonar a mi mamá porque me dijo hijo de tu madre enfrente de mis compañeros. O sea, eso es lo que yo tengo que verbalizar y tengo que sacarlo, pero prefiero que el psicólogo me haya diagnosticado no sé qué diablos enfermedad y ya. Entonces es una cosa que por eso les digo que si voy al psicólogo no puedo obviar al director espiritual, pero a veces si voy al director espiritual muchas veces puedo obviar al psicólogo, no porque el director espiritual sea psicólogo, sino porque el director espiritual puede tratar de mejor manera las cosas que tienen que ver con el perdón. Ahora bien, traten al director espiritual como tratan al psicólogo, porque al psicólogo le piden cita y le pagan. Por lo menos al director espiritual llévenle una caja de caramelos o llévenle pan, porque a veces ese es el otro cuento. Y por eso muchos de los sacerdotes pues tampoco les gusta acompañar a las personas, porque obviamente no todos los sacerdotes tienen pues la posibilidad de tener una comodidad a nivel económico. Entonces, pues obvio, prefieren celebrar una misa, que es donde les pagan el estipendio, que pues dedicarle 1 hora o 2 horas a una persona que prácticamente no le va a decir solamente Dios le pague muchas gracias. Perdón por esa cuña, ¿no? Pero pues hay que tener en cuenta, o sea, el sacerdote también se pasa como 7 años en la universidad. En mi caso me la pasé casi 12 años en la universidad y entonces, o sea, uno tampoco puede quedar invalidado por el hecho de que el psicólogo supuestamente es científico y entonces uno como estudió teología, filosofía y otras cositas, entonces como que no tiene derecho a. Bueno, después de esa divagación, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a leer el Santo Evangelio propuesto en nuestra hojita. ¿Estamos? Perdonarán por haberles dicho esas cositas. ¿Quién me quiere ayudar leyendo el texto bíblico de este día? Ay, no, no se queden tan callados, hola. Pedro padre. acercándose, Pedro acercándose entonces a Jesús le preguntó, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7.
y es que el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso hacer cuentas con la gente que tenía a su servicio. Para empezar, se le presentó uno que le debía 10.000 talentos, y como no tenía posibilidades de saldar su deuda, el amo mandó que lo vendieran como esclavos a él, a su esposa y a sus hijos, junto con todas sus propiedades, para que así saldara la deuda. El siervo cayó entonces de rodillas delante de su amo, suplicándole: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. El amo tuvo compasión de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó ir libremente. Pero al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo sujetó violentamente por el cuello y le dijo: págame lo que me debes. Su compañero se arrodilló delante de él, suplicándole: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que liquidara la deuda. ¿Sigo hasta ahí? ¿Hasta ahí? Hasta el 35. Los demás siervos, al ver todo esto, se sintieron consternados y fueron a contarle al amo lo que había sucedido. Entonces el amo hizo llamar a aquel siervo y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. En cambio, tú no has querido compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti. Y encolerizado, el amo ordenó que fuera torturado hasta que toda la deuda quedara saldada. Esto mismo hará mi Padre Celestial con aquel de ustedes que no perdone de corazón a su hermano. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguien más que quiera leer otra traducción? Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía 1,000 y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo malvado, y le increpó: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la introducción que les hice, más este evangelio, ¿qué significa perdonar? ¿Qué será perdonar? Uy. Tener misericordia. Tener misericordia. Bueno, ¿qué más? Perdonar puede ser dejar atrás una ofensa, o Dejar atrás dejar atrás una ofensa, pero también como renunciar
al castigo que puede tener esa ofensa. Si al castigo puede ser moral o porque yo puedo decir sí le perdono, pero nunca más le vuelvo a hablar, pero le perdono, pero o en una pareja, sí, yo le perdono, pero usted tiene que todos los días estar aquí a las 6 de la tarde, o si no, no lo perdono. Entonces es perdonar, pero renunciar también como al castigo moral o material también de esa ofensa. Yo creo que si se perdona de corazón, se perdona del todo y no como con tiene que hacer o con un castigo de por medio, en verdad. Ya. Yo creo que es como sentir una sanación real desde el alma, es decir, que mi alma esté tranquila, esté en paz, y ya como resultado de esa tranquilidad, pues se podría ver realmente un perdón genuino. Muy bien. Perdonar es renunciar a una acción que merece esa ¿Qué falta que merece se qué? cometió. O sea, ¿Qué merece qué? perdonar es renunciar a una acción, o sea, por parte, en este caso, de a quien se le debía, ¿sí? De exigir que se le salde la deuda. Es, yo renuncio a que usted me pague, yo renuncio a las acciones a las que usted esté sometido por esa deuda que tiene. Pero soy Ya. yo el que estoy perdonando, soy yo el ofendido el que estoy perdonando. Ok. ¿Quién más? Perdonar es olvidar y reemplazar el orgullo por caridad. Olvidar y reemplazar el orgullo por caridad. Olvidar y reemplazar el Yo orgullo creo, por caridad. Padre, que perdonar, Dios nos dice que perdone, pero no que tengamos mala memoria. Creo yo. Bueno, ¿y qué les dice el Evangelio? O sea, yo no los he escuchado hasta ahorita como que algo, a ver, ¿qué extraen del Evangelio? O sea, ¿qué les dijo este Evangelio? O sea, esta parábola que el Señor usa, primero porque el hecho de que no tiene que perdonar 7 días, sino 7 veces, perdón, ya les di una pista, o sea, 7 veces es refiriendo a 7 días, sino hasta 77 veces. Y lo otro ya es la parábola como tal de este rey que tuvo misericordia, pero del siervo que no la tuvo, y bueno, y después de que ya el rey se enoja y manda a venderlo a él y a toda la familia. Bueno, ¿qué les dice esta parábola? O sea, ¿qué sería el perdón a partir de esta parábola? O sea, ¿qué puedo yo deducir que es el perdón a partir de esta parábola? Yo creo Perdonar que no es fácil. primero 7 es un número perfecto en la Biblia, o sea, es como infinito, siempre hay que perdonar. No hay un número exacto, lo voy a perdonar 2 veces o 3 veces, o me van a perdonar, sino perdonar por siempre. 70 veces 7 7 es un número perfecto en la Biblia, como los 7, y es un número que se repite mucho en la Biblia, entonces es perdonar siempre. Y el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Entonces yo creo que si Él nos perdonó a nosotros, esto toma fuerza y toma en realidad verdad, se hace realidad cuando nosotros perdonamos también. Creo Ok. yo que va como por ese lado. El Padre Nuestro también dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Es como que en la medida en que yo perdono, Dios me perdona a mí. Porque si yo no soy capaz de perdonar, Dios, ¿cómo me va a perdonar a mí? Creo que también cuando yo digo el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también yo perdono, es, oiga, en verdad, yo estoy perdonando, sí estoy perdonando para que Dios me pueda perdonar también a mí. Ok. Y a diferencia de lo que alguien dijo por ahí, yo creo que perdonar es tomar la decisión de perdonar, como dice el Padre. Eso es muy largo. Perdonar no es decir, ya, uno puede perdonar. Creo yo que uno perdona empieza a perdonar el día que toma la decisión de perdonar.
Yo puedo tomar la decisión hoy, pero seguir un proceso muy largo que me puede llevar años. Pero puedo tomar la decisión y el día que es como los alcohólicos. Toman la decisión de dejar de tomar, pero el proceso es muy largo, pero se tomó la decisión. Y es un proceso que hay que llevar a cabo sin echar en cara todos los días de lo perdono. O sea, acuérdese que yo lo perdoné, o acuérdese que usted que la perdoné. Es un proceso muy largo y como el Evangelio dice, o sea, él lo perdonaron, pero ¿de qué le sirvió? De nada, o sea, no siguió, no perdonó como a él lo perdonaron, que es como el padre que perdona. Bueno, ¿alguien más? Yo, padre, Cuénteme. para mí, pues, perdonar es el no juzgar, el mostrar misericordia hacia el otro, no el olvido de mi alma, pero digamos que el perdonar no significa que la ofensa y demás no tengan consecuencias, no por parte mía, sino por parte de la persona que pudo haber ofendido. Es también mostrarle misericordia, porque así como yo he sido perdonado, también tengo que mostrar la misericordia que tuvieron conmigo, que Dios tuvo conmigo, también con los demás. Entonces, digamos que siempre es la réplica, no solamente es que yo perdone, sino también que me perdonen a mí como tal. O sea, no solamente se queda en que en una de las dos partes, sino también yo tengo que mostrar la misericordia en los demás. Eso es parte del perdón. Bueno, miren, Pero perdonar es parecerse a Dios. ya, parecerse a Dios. Padre, Yo yo creo que en lo siento, humano me parece muy difícil perdonar, Padre. En lo humano. Entonces, definitivamente, yo creo que no existe ese perdón si no es desde Dios. Ok, bueno, ¿alguien iba a Padre, decir? sí, yo siento que antes de perdonar, yo me debo perdonar. ¿Por qué? Pues por los sentimientos que en ese momento yo estoy sintiendo de las demás personas por las ofensas que ellos me han hecho. Y además de eso es pedirle perdón a Dios también precisamente por esas acciones que en medio de todo yo estoy cometiendo por la rabia o por que siento en mi corazón dado lo que me han hecho a mí. Eso es lo que yo pienso. Ok, muy bien. Miren, si ustedes eh, desmenuzan este evangelio un poquito más, digamos que el antecedente para yo perdonar es la evidenciación de que a mí me han perdonado. Ese es el antecedente. O sea, yo nunca voy a perdonar porque, o sea, la persona que nunca perdona o a la persona que se le hace muy difícil perdonar es porque cree que nunca ha ofendido. O sea, cree que es una persona que todo, todo lo ha hecho bien. Solo ella ha sido la herida. Solo ella es la que ha sido lastimada. O sea, una persona que le cuesta perdonar es una persona absolutamente orgullosa y sin Dios. Sin Dios. No tiene a Dios en su corazón. Puede ir a misa, puede confesarse regularmente, puede rezar el rosario, puede ponerse un crucifijo, puede decir que cree en la Virgen, puede decir todo lo que quiera, pero una persona que se resiste a perdonar y que ni siquiera ha iniciado el proceso de perdonar es una persona absolutamente orgullosa y sin Dios. Se los digo de manera tajante porque, como les digo en el Evangelio, el antecedente para yo poder iniciar un proceso de perdón y llegar a algún momento a perdonar es comprender que yo he sido perdonado. Yo he cometido una cantidad de cosas y yo he sido perdonado. Yo he sido perdonado. Padre, pero yo no sé a quién he ofendido. No, es que yo no me estoy haciendo referencia a alguien.
igual que yo, estoy haciendo referencia a Dios. Sí, estoy haciendo referencia a Dios. Y si nosotros miramos dentro de nuestra historia personal, parceros, alguien nos ha perdonado algo. Y si no, pregúntense ustedes cuando eran estudiantes en el colegio, cuando se burlaban de un estudiante, de un compañero de ustedes, o un profesor tenía que soportar sus indisciplinas o sus mentiras o todo eso, y el profesor tenía que, de alguna manera, disculparlo porque usted era su estudiante. O pregúntense las veces que sus papás les perdonaron sus berrinches, les perdonaron sus inmadureces, les perdonaron una cantidad de cosas. Entonces, cuando uno hace un análisis, es verdad, en primer lugar, Dios me ha perdonado a mí. Pero cuando uno hace un análisis propio de su propia historia personal, hay una cantidad de personas que a uno le ha perdonado. Los profesores, los padres de familia, los compañeros de trabajo. O sea, así como lo han ofendido muchas de esas mismas personas, porque también he tenido compañeros que me han hecho bullying, he tenido profesores que me pudieron haber hecho bullying, he tenido papás, mi mamá y mi papá me pudieron haber ofendido. O sea, así mismo como me pudieron haber ofendido, así mismo también me perdonaron porque yo tuve también una serie de comportamientos negativos, tuve una serie de palabras negativas, tuve una cantidad de actitudes y de gestos que han destruido a alguien. Entonces, siempre el antecedente para yo poder iniciar un proceso de perdón es tener conciencia de que yo he sido perdonado. Eso es el antecedente. O sea, cuando yo tengo conciencia de que yo he sido perdonado por algo, alguien me ha perdonado y en primer lugar Dios me ha perdonado, yo puedo iniciar un proceso de perdón. Una persona que dice, no puedo perdonar, Padre, no lo puedo hacer, porque es que aquí tengo la herida. Pregúntese. Pregúntese si usted es consciente de que usted ha sido perdonado, porque usted ha hecho cosas. O sea, usted no ha dejado de hacer cosas. Nadie ha dejado de hacer cosas malas. Es verdad, uno puede tener en la mente muchas cosas buenas que ha hecho. No puede decir, ay, no, es que yo doy limosna todos los días. Es que yo le ayudé a fulano de tal, es que yo le ayudé a sutano, es que yo mire todos los días en misa, comulgo todos los días, me confieso cada 8, cuando a más tardar cada 15, rezo el rosario todos los días. Pues sí, chéverísimo, bacano. Pero eso no lo exime a usted de que hizo algo malo. Usted pudo haber hecho algo malo, ¿sí? Va conduciendo por la calle y le menta a la madre al ciclista que se le atraviesa, pues ya hizo algo malo. Padre, pero si fue una palabrita ahí y el desgraciado tenía la culpa, pues ahí está el problema. Que aunque sea una cosa chiquita, usted hizo algo y por eso algo fue perdonado por alguien, hasta por el mismo ciclista, qué sé yo. Entonces, cuando yo no tengo ese antecedente, es imposible perdonar. Por lo tanto, como dije anteriormente, una persona absolutamente orgullosa y sin Dios es una persona que no puede tener conciencia de que ha ofendido a alguien. Una persona, y yo me he encontrado con personas, parceros, me he encontrado con personas, padre, es que yo no le hago daño a nadie. Padre, es que yo nunca le he hecho nada. Y uno dice, los escucha nomás, y uno es decir, pero esta persona, ¿qué será? ¿Se siente Dios? ¿Será que se siente como una especie como de divinidad bajada a la tierra? Imagínense, uno lee la vida de los santos, no sé si ustedes lo hagan, pero deberían comprarse la Biblia, un librito en donde están todas las vidas de los santos. Los santos, aún siendo santos, se sentían supremamente pecadores y eran santos. Uno lee la biografía y uno dice, pero ¿por qué este man dice que es pecador o esta vieja dice que es pecadora? Sí, hombre, o sea, miren lo que hicieron, miren lo que hacen, miren ese amor a Dios que han tenido. Pero ellos en sus diarios espirituales siempre aluden a que son tan pecadores y aluden a que el Señor les perdone. Y uno dice, pero Dios mío, estos santos que están locos. O sea, si estos manes que hicieron todas estas cosas buenas se sienten pecadores, o sea, uno realmente está en la inmunda. ¿Por qué tenemos que tratar esta cosa dentro del matrimonio? Porque la convivencia estable provoca de alguna manera u otra
una serie de heridas diarias, diarias. O sea, no es cuando yo estoy casado y cuando yo convivo con una persona todos los días y tengo que verla todos los días y tengo aparte que dormir con ella todos los días, o sea, y que tengo que verla al despertar por la mañana, que si está despeinada, que si no se lavó los dientes en la noche tiene mal aliento, o sea, que tengo que acostumbrarme a su olor, o sea, que tengo que acostumbrarme a su desorden o a su orden, porque en cambio otros son demasiado ordenados, que tengo que acostumbrarme a su estilo, o sea, que si el uno es puntual, el otro es impuntual, que tengo que, o sea, en esa convivencia permanente, yo tengo que aprender a perdonar, a perdonar. No solamente la infidelidad, no solamente el engaño, no solamente la mentira, sino todo esto que les estoy diciendo, que aunque parezca grotesco, es real. Yo tengo que perdonar eso, porque a mí me puede ofender que la persona coloque la toalla en el piso y no la ponga en el cesto de la ropa sucia. A mí me puede molestar que entre la persona con los zapatos sucios y no se limpie. O a mí me puede molestar el extremado orden porque entonces la toalla combina con el edredón y el edredón combina con el tapete y entonces hay que comprar el papel higiénico en concordancia con el tapete, o sea, y a mí también me hiere eso, o sea, hay un conjunto de detalles diarios, porque son diarios. Por ejemplo, hay personas que van a comer y al pobre o a la pobre le toca acostumbrarse que el otro, porque al uno le gusta más la ensalada, al otro le gusta más la carne, entonces me toca pedir más ensalada y entonces voy cediendo y eso me va incomodando hasta que llega un momento que estallo. Por eso es importante tratar el perdón dentro de un proceso de, digamos, de preparación para el matrimonio, para renovar votos. Es importantísimo porque cada gesto puede herirme, cada palabra me puede herir. Por ejemplo, hoy en día los WhatsApp pueden herir, porque a veces en el WhatsApp uno no se transmite la emocionalidad que se puede transmitir físicamente. Y uno puede decir, ok, y la otra persona dice, bueno, pero ¿por qué solamente me dijo ok? ¿Por qué no me dijo, ok, mi amor? ¿O por qué no me dijo, ok, mi vida? No me sabe poner ok, él siempre me trata de dulce terroncito y ahora nunca ya no me puso dulce terroncito. O sea, ¿será que está con alguien? ¿Será que ya no me quiere? Entonces hay cosas que a uno le ofenden, hay cosas que a uno le van haciendo mella, porque la herida así como en el cuerpo puede ser un raspón, la herida en el cuerpo puede ser, no sé, de pronto un cortecito con la hoja de papel, pero también puede ser igual que en el cuerpo, puede ser una herida que haya atravesado y haya implicado órganos internos. Y lo mismo pasará en el alma. En el alma puede ser que algo sea un raspón, puede ser un pequeño corte, pero también puede ser algo que ha traspasado totalmente. Pero entonces como cuando yo he dejado acumular tantas cosas, porque no he perdonado, porque no he iniciado un proceso de perdón, va a llegar un momento en donde la relación se satura, donde la relación deja de ser una relación en libertad, sino se convierte en una relación tóxica, una relación en donde yo no me siento, y entonces hay un momento en donde estallo. Y el problema de ese estallo es que a veces ya es tarde, ya son 10 años, 15 años, 25 años. Yo he tenido que escuchar a veces matrimonios que ya son viejitos, o sea, los dos son viejitos, y estallaron en ese momento, o sea, estallaron hasta ese momento, se dieron cuenta que le fastidiaba esto o aquello, hasta ese momento. Y uno dice, pero tuvieron 25 años, o sea, tuvieron un año a la vez para irse diciendo esto me molesta y te voy a perdonar por esto, o necesito que me perdones por esto, o qué sé yo, pero no lo hicieron, o sea, acumularon tanta mugre, acumularon tantas cosas que llegaron a ese y estallaron, y obviamente, o sea, eso pasa como cuando usted tiene una herida en la aorta, o sea, si usted le cortan por aquí, ¿qué pasa? Pues se desangra y se muere, porque por más que se tenga aquí usted para que no se le vaya la sangre, es una arteria
principal del cuerpo y por más que usted se haga presión, se está desangrando, cosa que si no hay una intervención médica inmediata, usted se muere, se muere. Lo mismo pasa con el alma. Si no he logrado tener un proceso de perdón en donde voy sanando regularmente, en donde voy curando regularmente, pues va a llegar en donde me peguen en la aorta y se desangró toda esta vaina y hasta luego los pastores, porque no va más, no va más, no puedo más. Entonces, es importantísimo tener en cuenta este evangelio, porque muchas veces una pareja o uno de los dos es el que se siente ofendidísimo. No, es que a mí me hizo esto, yo hice esto, pero no tiene la habilidad de reconocer también que pudo haber hecho algo o que está haciendo algo. Como les dije en estos días, por ejemplo, en el caso de la infidelidad, que es una enfermedad del matrimonio y que debería curarse entre los dos, muchas veces dejan que el infiel sea el que se cure solito, porque es que el infiel fue él. Sí, el infiel fue él y por lo tanto yo no tengo nada que hacer allá. O sea, cúrese usted, mire cómo sale de su infidelidad, usted fue el infeliz o la infeliz que me traicionó, así que por lo tanto usted cúrese. Pero yo no entro a hacer nada. O sea, yo no entro a hacer absolutamente nada. Entonces, alguien me decía que era como que no sé si le entendí bien, pero uno de ustedes me decía hace un momento, me decía, es como no hacer nada, o sea, como que no generar una acción. No es no generar una venganza, o sea, una acción negativa hacia el que me hirió, eso sí, pero hay que generar una acción positiva, una acción que me lleve tanto a sanarme a mí, como hacerle tomar conciencia al otro de que me hirió. Por eso es que es necesario el acompañamiento. Por eso en la introducción yo les decía que eso no se puede hacer solo. O sea, es imposible hacerlo solo. Es absolutamente, o sea, no lo puede hacer. Si alguno de ustedes me dice, no, lo que pasa es que yo lo hice solo y mire que yo he podido y ahorita soy la persona más pacífica, no le creo ni la mitad de la mitad de la mitad. Parceros, yo también soy humano, yo tuve que perdonar a muchas personas, tuve que perdonar a mi padrastro, tuve que perdonar a mi mamá, tuve que perdonar a mi propio papá, porque tuve una infancia terrible. O sea, y sé lo que es sentir odio y encarnado y apasionado. Y para eso tuve que tener ayuda. O sea, solito no lo logré, lo siento mucho. Así es que si alguno de ustedes dice, no, es que yo voy a perdonar solo, o hasta hoy estoy en un nivel de perdón, pero es que absolutamente extremo. O sea, yo ya he perdonado y yo ya estoy. Si cree que lo hizo solo, no lo ha hecho. Usted está mintiendo. Está mintiendo. El nivel de perdón, como decía otra persona que era el que participaba, es llegar a ese punto de tranquilidad. Efectivamente hay que llegar a ese punto de tranquilidad. Padre, pero resulta que se me han pasado los años y no he logrado perdonar. O sea, y si no he perdonado, ¿qué pasa? Pues ahí está el purgatorio y el infierno todavía. Porque recuerden que nada puro, nada impuro entra al cielo. Y una de las cosas que a nosotros nos dificulta entrar al cielo es que no hemos perdonado. No hemos perdonado. Así es que la exigencia de perdonar no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7, es absolutamente imprescindible. O sea, yo no puedo decir, pues todo el mundo, hay alguien que también odia a alguien, así es que, o sea, ¿quién me viene aquí a molestar? Alguien siempre odia, no todo el mundo ha perdonado. Como dice el dicho, como dice, ¿cómo es Consuelo? Mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Sí? O sea, listo, entonces te vas al infierno o al purgatorio con todos ellos. O sea, no tienes un acto de conciencia que te permita a ti motivar a tal punto que digas, no, o sea, yo tengo que perdonar. O sea, tengo que perdonar porque lo que está en juego aquí es mi salvación. Lo que está en juego aquí es la entrada al cielo. Eso es lo que está en juego cuando yo no logro perdonar. Ahí volví a poner el Padre Nuestro. Recuerden que el Padre Nuestro es una de las oraciones angulares de la iglesia, por eso está dentro de la Eucaristía. Y si está como una oración angular, o sea, una oración fundamental y dentro de la Eucaristía, es porque la oración que estoy haciendo ahí necesariamente debe ser efectiva
en mi historia personal y en mi modo de vivir. Porque si esa oración no es efectiva en mí, pues obvio, como dirá San Pablo, el que come y bebe la sangre de Cristo indignamente, come y bebe la sangre de Cristo, o sea, bebe y come su propia condenación. Bueno, ¿preguntas hasta ahí o fui muy rápido? ¿O se fueron a dormir? Silencio sepulcral. No, no, señor. Analizando todo lo que usted dice. Bueno, preguntas, dificultades. Perdonen, no sé si alguno de ustedes se sienta mal por lo del infierno y del purgatorio, pero verán que el purgatorio y el infierno sí existen. Que ustedes no quieran creer, eso ya es cuento de ustedes, pero de que existe, existe. Así es que, y uno tiene que entrar en el proceso de perdón. Y ojalá que cuando uno entre a la tercera edad, uno tenga como la tranquilidad de decir, oye, ya perdoné a todo el mundo. O sea, yo ya estoy en paz. Mire que a fulano, a fulana, a mi esposa, a mi esposo ya lo perdoné. O sea, ya lo perdoné. Mire, o sea, tranquilo. Me siento en mi mecedora a decirle, Señor, cuando quieras me puedes llevar porque ya en este momento de mi vida ya he perdonado al mundo entero. Al mundo entero. O sea, y cuando digo el mundo entero no me refiero a todos los que conozco y no conozco, sino al mundo mío, o sea, a esas personas que hicieron parte de mi vida y que en algún momento u otro me hirieron a tal punto que yo he quedado con una herida sangrante, sangrante. O sea, he logrado perdonar, a tal punto que vuelvo a repetir, si he llegado a ese extremo, yo sí me puedo sentar en la mecedora y decir, ya perdoné a todo el mundo, Señor, cuando tú quieras, me muero. ¿Por qué? Porque ya perdoné a todo el mundo, ya lo perdoné. He perdonado a mi esposa, a mi esposo, a mis papás. Miren, esta es otra cosa que hay que tener en cuenta. Nosotros muchas veces creemos que porque estamos dentro de nuestra familia, a nuestra familia no le tenemos que perdonar nada, porque es familia. No, a veces son nuestros propios familiares, son las propias personas que conviven ahí con nosotros las que nos han herido tanto, 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 pero que no nos damos cuenta. Vuelvo a la bendita ayuda. Por eso es importante buscar una ayuda y buscar un acompañamiento. Lo que pasa es que la dirección espiritual no está de moda, o sea, está de moda el reggaetón, está de moda, no sé, está de moda los Juegos Olímpicos, está de moda el COVID, está de moda la vacuna, está de moda el fin del mundo, está de moda todo, pero la dirección espiritual nunca ha estado de moda, nunca está de moda. Hacerse acompañar espiritualmente, eso puede esperar. Y porque puede esperar, muchos se han quedado en esa espera y cuando les ha tocado duro, 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 duro. Así es que en bueno, pero quisiera, no sé, escucharlos alguna otra cosita, oigan, de pronto, ¿qué les pareció? ¿Fui demasiado implacable? ¿Creen alguien que esté en desacuerdo para decirle que tiene toda la razón? Que hablen, oigan. No, padre, yo creo pues que uno finalmente en la vida está en un proceso de perdón permanente, porque cuando uno toma conciencia digamos que escuchándolo un poco en toda esta reflexión que nos acaba de hacer, en la medida en que uno va madurando o va creciendo, uno se va dando cuenta justamente que cosas que uno sentía que eran insignificantes y entonces uno se devuelve un poco a la niñez, a los padres, a los hermanos, a todo ese tipo de compañeros de colegio y demás. Entonces empieza uno a tomar conciencia de la importancia que es perdonar esas cosas, porque a veces por insignificantes que se crean que son, pues realmente dejan huella. Entonces creo que uno en la vida está en un permanente proceso de perdón y creo que así de claro también nos lo dice la parábola, ¿no? Porque no solamente son 70 veces 7, sino que además es el perdón que le da el amo al siervo y lo que espera él también que ese siervo haga. Entonces es permanentemente un proceso pues que estamos desarrollando en la vida. Muy bien, muy bien, muy bien, me alegra. ¿Alguien más? Padre, una pregunta es, cuando en el texto bíblico se habla de
de perdonar las deudas que al final tienen un componente pues monetario y que se sabe, oye, me debes 100 y ya no me los debes y te olvidaste de esa deuda, pues puedes sonar algo entendible, pero luego cuando ya uno se trasciende del tema de que son monedas o que es plata lo que yo te perdone y por ende no me lo tienes que pagar y se va a que realmente recibió ofensas o algo de una persona y está hablando del perdón y donde difícilmente salvo que uno lograra un estado, no sé cuál sería ese estado para que realmente olvidara, porque no va a ser olvidar, porque siempre se va a acordar uno que finalmente hubo esa falla, en donde encuentra uno esa tranquilidad que perdonó. En el momento en que identifica que eso ya a uno no le duele, en el momento, o incluso uno tiene que ir más allá y aquella persona que le hizo tanto daño, no solamente, listo, ya no me afecta, no le siento odio, me le tengo que acercar. O sea, cómo es ese punto en donde han habido tantas afectaciones para sentir uno que efectivamente ha llegado un momento de perdón? Es porque ya no me hace daño a mí y ya, y el otro que le pase lo que sea, pues problema de él, y yo ya estoy tranquilo porque no me afecta. No es que no me afecte, sino que usted es capaz, la prueba contundente, o sea, si usted me está pidiendo una evidencia contundente, es que cuando usted cuente su historia, ni se le agua en los ojos, ni en su corazón se haga una especie como de, uy, juepucha, estoy recordando esa experiencia negativa. No, la prueba empírica es que usted se toma una cerveza conmigo y me cuenta la anécdota y dice, no, padre, o sea, mire, cuando yo tuve a esta persona, me hizo esto, este otro, y la cuenta y hasta se ríe de esa historia. O sea, usted no es que la olvidó, sino que usted me la cuenta y me la cuenta como una anécdota. Y usted dice, mire que yo aprendí esto, aprendí este otro, pero usted ni llora, ni tampoco, pero no llora porque no tiene, porque de verdad no tiene ganas de llorar, no porque se esté sosteniendo, ¿no? ¿Por qué le pongo el tema de las cervezas? Porque muchas veces cuando ya alguien se entona, entonces ahí ya recuerda todas sus cosas y entonces se pone a llorar, "Ay, es que mire cuando no sé qué y no sé cuándo", y llora. Eso significa cuando una persona recuerda, o sea que ya después de que está tomada sus tragos y comienza a decir, es porque hay algo que no se ha curado, hay algo que no se ha sanado. Entonces la evidencia empírica es que usted sea capaz de contar esa historia y la cuente en paz. O sea, pues le afectó, o sea, usted es consciente de que le afectó, pero ya lo cuenta en paz, o sea, ya es capaz de ponerlo en un tema de conversación, es capaz de conversarle a su amigo, a su esposa o a alguien, y usted lo conversa y lo conversa pleno. Que eso le lleve a querer acercarse a la persona que le hizo daño, no necesariamente, no necesariamente. En algunos casos, por ejemplo, cuando se trata de perdonar a la familia, ¿no es cierto? Al papá, a la mamá, pues obviamente que habrá que hacer ese ejercicio porque se trata de personas mucho más íntimas. La misma esposa, el mismo esposo, ahí sí habrá que hacer de alguna manera un ejercicio de restablecimiento de la relación, aunque siempre hay que tener en cuenta esto, que una relación siempre va a tener este tipo de heridas y por lo tanto cicatrices, porque el problema aquí, cuando a veces se quiere perdonar, es que no quiere que quede cicatrices, algo así como las mujeres cuando quedan en embarazo y al final no quiere que les queden estrías, pues les quedarán. O sea, siempre le quedarán. O como uno que dice, ay, no, me voy a operar acá de la vesícula y no quiero que me queden cicatrices. Pues aunque le hagan la paroscópica, le va a quedar una cicatriz. O sea, su cuerpo va a tener una afectación y va a tener una señal de que ahí le cortaron. Lo mismo pasa en el alma, o sea, lo mismo pasa en el alma, o sea, va a tener cicatrices. Lo mismo pasa con las relaciones, o sea, si ustedes tienen que perdonarse con la persona, no quiere decir que ya perdoné y la relación queda absolutamente perfecta, lisita, ¿no? O sea, perdoné, pero ahí está la cicatriz que siempre me recordará que yo perdoné, pero ya no me sangra, ya no estoy infectado, ya no me sale pus, sino que está cicatrizado. O sea, allí está la cicatriz, ya estoy sano. Pero allí está la cicatriz, o sea, allí está la señal de que fui herido y de que salí avanti de esa situación. Entonces, cuando usted me dice eso, ¿no? Muchas veces nosotros
lo que quisiéramos en el fondo es que la otra persona tenga una especie como sé, no sé, de castigo o de algo, pues, porque me ofendió a mí. Eso también significa que falta perdonar, o sea, falta perdonar porque pues uno no tiene que, como decía el Francisco Cartagena, uno a la larga, si de verdad está metido en este cuento, uno tiene que parecerse lo más a Dios. Y pues Dios no tuvo en cuenta nada de eso. O sea, uno cuando contempla las 7 palabras en la cruz de Cristo, que la primera es perdónalos porque no saben lo que hacen, y de ahí todas esas palabras que dice, uno dice, no, o sea, este man está en paz, o sea, Jesucristo estaba en paz. Y si yo tengo que parecerme a Dios, tengo el primer referente que es Jesucristo. Eso es lo que tenemos los cristianos, por si acaso. O sea, cuando nosotros decimos querernos parecer a Dios, nosotros tenemos el referente de que Dios está encarnado en la persona de Jesucristo. O sea, no es un Dios etéreo. Por eso es que les digo que se vuelve muy acuciante el hecho de entrar en un proceso de perdón. Pero tengo que entrarle y ponerme metas, porque lo que decía la muchacha hace un momento, decía, ¿estamos en un proceso constante de perdón? Sí, pero tengo que ponerme metas. O sea, tengo que tener como digamos, como ir midiendo la evolución de mi proceso. O sea, tengo que ir midiendo y tengo que ser capaz de ser consciente cuando he retrocedido en mi proceso, cuando he avanzado, ¿sí? Cuánto ha cerrado la herida. O sea, yo tengo que ser capaz de ir llevando ese proceso y vuelvo a la bendita compañía. Solo no lo puedo hacer, sola no lo puedo hacer. Eso es imposible. No se puede hacer solo porque es que los trabajos del alma hay que trabajarlos hablando. O sea, hay que verbalizarlos, hay que decirlos, hay que decirlos. Por ejemplo, en los ejemplos que les puse aparte de toda esa serie de detalles en el matrimonio. O sea, si usted nunca habló, o sea, nunca dijo que no le gustaba que le dejen la toalla en la esquina de la cama y cuando usted estalló, pues su pareja no sabía que le molestaba, cosa que su pareja cae como condorito de para atrás, dice, pero ¿y cuándo fue que no le gustaba? De hecho, hasta podía pensar, uy, pero yo creí que le gustaba porque pues nunca me dijo nada, pero ahora parece que ese va a ser el motivo de nuestra separación. ¡Wow! Pues ¿por qué? Porque no se habla. Y nuestras heridas del fondo tienen que hablarse, o sea, tienen que verbalizarse. Habrá que verbalizar. ¿Por qué se necesita ayuda? Porque a veces la verbalización tiene que hacerse después de haber hecho un desahogamiento emocional, porque si se hace esa verbalización en el momento, pues por eso estalla. O sea, y uno manda al diablo a todo el mundo. Pues claro, porque tiene rabia, tiene enojo, está la acumulación de los detalles, o sea, está todo ahí, entonces yo estallo con todo y entonces en ese momento no verbalizo, sino lo que hago es vomitar y lo que vomito, pues hace daño. Lo que vomito, lo que hace es dañar y herir al otro. Y aunque el otro me haya ofendido, pues al final yo estoy terminando respondiéndole de igual manera. Él me ofendió, pues venga y yo le ofendo. Entonces, ay, no, pero es que él tuvo la culpa, ella tuvo la culpa, porque es que él primero me dijo, ella primero. Pues sí, pero usted respondió de la misma manera, o sea, usted queda al mismo nivel y queda a la misma estatura, así es que él es un pecador, usted es una pecadora, o al contrario, ella es una pecadora, usted es un pecador, y entonces, ¿dónde quedamos? Volvemos a la bendita parábola. Tengo que perdonar porque alguien ya me perdonó. Bueno, preguntas, dificultades, tentativas de suicidio. Sí me No, dicen. padre, yo creo que lo que termina herido finalmente es el orgullo, ¿sí? O Sí, sea, sí, pensando en lo que obviamente. decía ahorita Juan Francisco, que aquí no hay pues monedas para que me devuelvan las monedas que yo presté, sino lo que queda realmente herido es el orgullo. Y esta me ha parecido la parte más difícil y yo creo que es como lo que más nos mostró Jesús como la imagen de lo que tenemos nosotros que tratar de parecernos, que es la humildad. ¿Cómo nos revestimos de humildad? Ese es el camino y que en total no es nada fácil, ¿no, padre? Pero lo que usted dice, con mucho acompañamiento espiritual.
Exacto, sí hay que tener acompañamiento. Filipenses 2:5, ¿no es cierto? Tengan los mismos sentimientos que Cristo, que aun siendo Dios, no hizo alarde de su condición divina, todo lo contrario. Se abajó, se hizo hombre y en estatura de hombre murió y muerte de cruz. Lean con despacio ese capítulo, creo que es del 5 al 11, no me acuerdo. Bueno, ¿alguna otra apreciación, sugerencia, intervención? Obviamente que esto habría que tratarlo como con más minuciosidad y sobre todo teniendo en cuenta cada caso, pero esto es una especie de generalización y de motivación para que ustedes visibilicen de alguna manera u otra las ofensas que se pueden producir dentro de una relación y que necesariamente tienen que perdonarse de manera continua. Ninguna apreciación, sugerencia, indicación, rebeldía, contrariedad. Padre, es que hay mucho, mucho que reflexionar y que pensar. Esto Es una, Una pregunta que me muero. la dejan a la No. cabeza, pero enredada, padre. no es una tarea fácil, ¿no? Es una tarea de día a día, cada día, de tener mucha humildad, mucha apertura, digamos, no juzgar. Es un ejercicio difícil que hay que hacer en el día a día. Exacto, muy bien. Exacto. Sí, padre, como una de las conclusiones pues, viene siendo perdonar como Jesús nos perdonó a nosotros y como Él también fue el Cordero de Dios, pues que murió por nuestros pecados y nos da la vida eterna. Entonces, es como seguir esa enseñanza, básicamente es como esa la conclusión, perdonar como Dios nos perdona a nosotros, como Jesús dio su vida por nosotros. Y creo que para muchos, pues no sé, ha de ser difícil en algunas oportunidades por lo que comentaban, pues de que digamos que la herida se siente en el orgullo y creo que el orgullo es como algo bien tenaz pues para poderlo manejar y poder trascender todas esas heridas que tenemos en el orgullo, ¿no? Y pues claro, como tú nos lo explicabas, pues se necesita ayuda para lograr sanar todas esas heridas y también verbalizarlas, hablarlas. Es supremamente importante, creo que también es como una conclusión, hablar todas esas heridas que tenemos para poder lograr sanarlas. ¿Mm? Es eso, básicamente. Exacto, ¿no? Y la pregunta que queda pues para cada uno de ustedes es, ¿yo estoy dispuesto a morir por mi pareja? A morir en este sentido, a morir por perdonar a mi pareja. O sea, estoy dispuesto a morir a mi orgullo, a mi soberbia, para perdonarle todo, o sea, todo, absolutamente todo. Y no hoy, sino todos los días, o sea, estoy dispuesto a ser el cordero, como decía el Carlos, a ser el cordero sacrificado para que mi pareja se salve, o sea, estoy dispuesto a convertirme en la carne de cañón, o sea, estoy dispuesto. La pregunta porque a la larga, pues, como dije anteriormente, la convivencia permanente va a generar siempre va a generar heridas y siempre va a generar incomodidades que terminarán necesariamente exigiendo perdón. Siempre van a terminar exigiendo perdón. La pregunta es, ¿yo estoy dispuesta a generar esa actitud constante de perdón a mi pareja? ¿Estoy dispuesto a generar una estrategia o los dos estamos dispuestos o vamos a conversar para generar estrategias los dos para poder verbalizar esas incomodidades para que no se ahonden y convertirlas en heridas profundas, sino para que atacarlas en la superficie e ir sanando y cicatrizando e ir sanando, cicatrizando constantemente? Estoy dispuesto a generar esas estrategias, estoy dispuesta a generar esas, digamos, metodologías para poder realmente hacer esto, porque ahí, parceros, la idea es que esto va hasta la muerte. Si alguno de ustedes, pues dicen, no, o sea, esto va hasta cuando me canse, pues obvio, no perdone. O sea,
tranquilo. Pero si usted está consciente de eso, pues la pregunta sí es, o sea, esto, ya mi decisión es hasta la muerte, así es que hay que hacerlo. Alguna persona, esta mañana, esta tarde estaba en una charla de calidad del colegio y me daba risa porque el expositor ponía una comparación y me dio risa, ¿no? Yo me reí, pero él creo que no se dio cuenta por qué me reía. Porque decía ¿cómo es que es que lo de, cómo es que decía que lo de la calidad era como el matrimonio? O sea, el matrimonio pues hasta que da y da, pues chévere, pero si ya no da, pues se separa, se acaba, porque ya se acaba. Yo decía, este man tiene una idea totalmente rara del matrimonio. O sea, el man está de acuerdo al mundo, ¿no es cierto? El mundo dice que el matrimonio es hasta cuando pues nos aguantemos. Si ya no nos aguantamos, pues cada uno coge sus maletitas y se va. No, el matrimonio es hasta la muerte. O sea, al mal me tocaría mandarlo a leer a San Ignacio de Loyola, ¿no? Porque muchos de ustedes dirán, bueno, pues lo que pasa es que uno se puede equivocar, pero, o sea, ya te diste cuenta que te equivocaste ya después de 10 años o 15 años. Si ustedes leen a San Ignacio de Loyola y hacen los retiros espirituales de San Ignacio de Loyola, él dirá, si ya tomaste una decisión y esa decisión que tú tomaste ya tiene una trayectoria histórica, es mejor que busques una solución para vivir con esa decisión que tomaste a que comiences desde cero. Porque comenzar desde cero significa borrar toda una historia y quizás los años que estás teniendo en este momento, las energías que estás teniendo en este momento y todo lo que tú ya tienes en este momento te impida vivir un comenzar de cero cuando podrías renovar lo que ya tienes. Bueno, eso es una parafraseo de lo que dice San Ignacio de Loyola. Bueno, ¿sí me hice entender al final o no? En esta última parte. Sí, señor. Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre, Padre, clarísimo. padre, o sea, perdonar es un mandato, ¿sí? Para mí es un mandato, es un mandamiento. ¿Por qué razón? Pues porque el perdón es amar, ¿no? Y Dios nos dijo, amar los unos a los otros como yo os he amado. Y si yo no cumplo con un mandamiento, pues es muy fácil, pues no me salvo. Y si el que me salva es el que tengo aquí al lado, pues, bueno, nos tenemos que perdonar porque si no, no hay mandato. Exacto. Y por eso les decía, estoy dispuesto a ser el cordero porque resulta y acontece que el que yo tengo a mi lado no me salva porque él me va a tirar un paracaídas o me va a tirar un salvavidas o me va a tirar la cuerda. No, él me salva porque me obliga a mí a desarrollar virtudes divinas. Me ayuda a mí a desarrollar la misericordia, me ayuda a mí a desarrollar la tolerancia, me ayuda a mí a desarrollar la humildad. O sea, el sujeto o la sujeto que vive al lado mío, lo que me ayuda a mí es a fortalecer mis virtudes. O sea, me salva es por eso. O sea, no lo vayan a entender en la perspectiva de que me salva porque él me va a llevar a Dios. O sea, como él está más arriba o él es más santo, entonces me va a llevar a Dios. No, él me ayuda porque ahí está para sacarme la piedra, para volverse de la piedra en el zapato mío. Yo tengo que desarrollar esas virtudes de esa famosa frase del Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace, perdónala porque no sabe lo que hace, Señor, o sea, qué sé yo, o sea, yo tengo que entrar en esa perspectiva y por eso me salva, porque yo comienzo a desarrollar una serie de virtudes divinas que me van a permitir llegar a Dios y decir, claro que te salvas, porque ahí viene el dicho ese que sabe decir de el Francisco, de la que se salvó. No me de la que se salvé. De la que se salvó, padre. Le permite a usted ejercitarse en todo ese conjunto de virtudes. Bueno, pues al final pues agradecerles, que mi Dios les pague, que la Virgen Santísima les devuelva el doble, pues Dios les pague las consignaciones, o sea, pues fue algo simbólico y pues gracias por haberlo hecho, que el Señor les dé trabajo, que el Señor les dé salud, que el Señor les dé progreso, pero más que por la consignación, por el tiempo que pudieron haberle dado a estos 8 días. Realmente es muy bacano que personas, por lo menos ustedes, se hayan dedicado a este ejercicio de escuchar ciertas cosas a uno y que pues uno lo hace en nombre de Dios y en nombre de la fe que tiene en Él. Entonces yo lo hago como desde esa perspectiva. Así es que espero haberles podido haberles ayudado en algo. Espero haberles sembrado alguna cosita en su ser.
espero haberles recordado a otros ciertas cosas, o sea, espero haberles sido útil durante estas 8 horas, durante estos 8 días. Pues mañana las ceremonias a las 7 de la noche, pues serían bienvenidos, ojalá pudieran ir todos formalmente y celebraremos una Santa Misa para cerrar estos 8 días que hemos compartido juntos. Al final también ofrecerles disculpas porque a veces utilizo pues palabras que pueden ser groseras, disculpas por mi lenguaje, tal vez no fue el más indicado, disculpas por no haberme podido explicar de la mejor manera, pero sepan que mi intención real fue más bien aclarar y compartir la fe en Dios con ustedes. Esa fue mi intención primordial. Agradecerle a Francisco Cartagena que me ayudó también en esto, que el Zoom, que a pensar en la hora, bueno, todas estas cosas, el precio, bueno, qué sé yo. Dios le pague a Francisco y Dios le pague a todos ustedes por haber hecho parte de estos 8 días. Que mi Señor les bendiga, les proteja de todo mal, los llene de paz. Y si Dios quiere, nos vemos mañana. Y si no nos vemos mañana, nos escribimos. Y si no nos escribimos, nos pensamos, pero algo hacemos. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los llene de paz hoy y siempre. Amén, Amén. Padre. Amén, Padre, Gracias. muchas gracias. Gracias, Padre. Dios bendiga.